La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan, una vez más con el enorme privilegio de que el Señor nos permita transmitir su bendita palabra a través de este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y bueno, esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, que con ayuda del Señor trataremos de abordar un tema que hemos denominado amar al prójimo. En el programa pasado estábamos abordando precisamente el amor de Dios y la idea era seguir hablando del amor de Dios, pero amigo hermano que me escuchas, cuando reflexionaba y meditaba en la palabra, qué importante es que nosotros dimensionemos el amor de Dios. La pregunta sería qué tanto lo hemos dimensionado verdaderamente en nuestra vida y cómo estamos viviendo. Nuestra forma de vida necesariamente tuvo que cambiar cuando empezamos a conocer y a entender santo que es nuestro Jesucristo y que fue por medio de precisamente de ese sacrificio que nosotros tenemos la posibilidad ahora de tener salvación y vida eterna. Pero pensando en continuar en este mismo tema, meditaba hace algunos días la importancia que que en nosotros se vea reflejado verdaderamente ese amor. Si nosotros ya lo estamos dimensionando, ahora tenemos que verdaderamente vivirlo. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo lo reflejamos? Es esa la parte importante y el motivo por el cual vamos a abordar esta tarde el tema amar al prójimo. Y qué mejor para ilustrar y para estudiar este tema que la parábola del buen samaritano, que la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a dar una lectura a toda la parábola y vamos a irla analizando poco a poco. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo de amar al prójimo como a uno mismo. Es una forma que ilustra el Señor de manera hermosa
para que nosotros entendamos lo que es amar al prójimo. Mira, meditaba en algo hace algunos días y es una experiencia pues personal, porque habíamos estudiado la semana pasada precisamente lo que hizo el Señor por nosotros, el amor que nos tiene, el amor que tuvo cuando derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces estaba yo pensando eso y vino a mi mente porque hubo un suceso. No sé qué día estaba yo ya durmiendo ya casi en la madrugada y me habló una hermana, una hermana a casa, contesté el teléfono y la verdad pues habló una hermana a casa, contesté el teléfono y la verdad pues estaba como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ya durmiendo y de alguna manera con enfado pues tomé el teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el estado normal cuando uno está durmiendo. Y bueno, pues contesté el teléfono. Contesté el teléfono, la hermana tenía pues una situación complicada y quería pues pedirme un consejo. Entonces, pues empecé a platicar con ella, ¿verdad? Empecé a platicar con ella y pues poco a poco fui poniéndole más atención. Y créemelo, hermano, que dentro de mí vino el recuerdo de lo que habíamos platicado la semana pasada. Y a lo mejor pudiera parecer un poquito raro, pero vino una pregunta, ¿va? De verdaderamente has entendido el amor y ahorita no tienes la capacidad de poder reaccionar para prestar toda tu atención en alguien que tiene necesidad y que de alguna manera Dios permite que tú puedas ayudarla. Y entonces, pues, casi de manera inmediata me puse alerta a la llamada, a lo que me estaba platicando la hermana, puse mucha atención, traté de pedirle a Dios sabiduría para darle verdaderamente un consejo. Y bueno, Dios permitió que bueno, mi situación cambió, mi ánimo cambió y puse toda la atención. Dios me permitió darle un consejo, una palabra de consuelo. La hermana ya estaba más tranquila. Todos sabemos que es para honra y gloria del Señor. Y Dios me permitió que verdaderamente pusiera yo la atención de vida, tuviera el amor con la hermana, de que ella había pedido de alguna manera auxilio y yo estaba al principio, reflejemos el amor que Dios nos ha tenido a nosotros para con los demás, hermano. Cuando nosotros decimos que somos capaces hasta dar la vida por alguien, la pregunta sería, si eres capaz de dar la vida por alguien, ¿por qué a veces las cosas mínimas no las quieres hacer, verdad? Es como en forma coloquial platican, ¿verdad? Como cuando el esposo dice, soy capaz de darle hasta la vida por mi esposa, ¿verdad? Como lo manda la palabra, como lo hemos estado estudiando. Pero a veces no le quieres dar ni el control de la televisión, ¿verdad? O no quieres ceder en las mínimas cosas, ¿verdad? Cosas que no son de fondo y a fuerza siempre uno en una hombría mal equivocada pretende siempre tener la razón. Entonces cuando uno se da cuenta que hay una contradicción tremenda, porque soy capaz hasta de dar la vida por mi esposa, por mis hijos, por un amigo, y en pequeñas cosas, hay una contradicción tremenda, porque soy capaz hasta de dar la vida por mi esposa, por mis hijos, por un amigo, y en pequeñas cosas no lo hacemos, ¿no? Entonces, qué importante es entender el amor que debemos de tenerle al prójimo. Y es precisamente en esta parábola que nos enseña varias cosas el Señor que resultan muy importantes. Mira, amigo hermano que me escuchas, vamos a empezar a leer de manera más tranquila. Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Eso, a lo que se refiere es un intérprete de la ley, un hombre que era estudioso de la letra, un hombre que estaba preparado y de alguna manera esta pregunta pues iba encaminada a evidenciar al Señor. Dice el versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra, dice la palabra, el mandamiento mayor, ¿verdad? Lo más importante en nuestra relación con Dios, que verdaderamente amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte que quisiéramos hacer más énfasis esta tarde. Más adelante dice, y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. O sea, de manera muy sencilla, ¿verdad? Como si realmente fuera tan fácil hacerlo nosotros solos, ¿verdad? Y sabemos que eso no se puede lograr por nuestras propias fuerzas o nuestra propia capacidad. Solamente lo podemos lograr a través del auxilio del Espíritu Santo, a través de entender el amor que tiene el Señor, el amor que tiene el Señor hacia nosotros. Solamente de esa manera, hermano, podemos cumplir ese mandamiento. Y dice, y muy tranquilamente, ¿verdad? Le dijo el Señor, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero el 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Esta parábola es de alguna manera muy útil para explicar el amor a los semejantes, pero hay una parte importante aquí que en manera de figura podemos darnos cuenta e ilustrar lo que vamos a platicar. Dice aquí en el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Hay muchas formas de interpretarlo, pero esta tarde quisiera que lo viéramos de esta forma, amigo, hermano que me escucha. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. De manera metafórica, podemos ver que cuando se refiere al hombre que descendía, pudiera hablar de nosotros. ¿Por qué pudiera hablar de nosotros? Porque dice que descendíamos de Jerusalén a Jericó. Veníamos vamos caminando en esta tierra. Dice la palabra que somos peregrinos en esta tierra. Y luego dice, cayó en manos de ladrones. Los ladrones pueden ser muchos, hermano. Puede ser el mundo, pero también puede ser Satanás, que de alguna manera busca destruirnos. Recuerden que el Satanás lo que quiere es destruirnos. Y luego dice, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Cuando tú y yo caminábamos en esta tierra, cuando tú y yo estábamos en una situación sin el Señor, pues íbamos en pensábamos que éramos pues felices, disfrutábamos la vida muy a nuestra manera, disfrutábamos de las cosas terrenales, muchas veces nos excedíamos en las cosas terrenales o nos seguimos excediendo, pero resulta que caminando el mundo o Satanás nos destruye porque nos lleva cada día más cerca al infierno y nos despojan de todo, y no muertos físicamente, que a lo mejor sería lo menos peor, sino muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando nos dedicamos a vivir la vida loca, cuando nos dedicamos a vivir en el mundo, a disfrutar de la carne, a disfrutar de nuestros placeres, trae consecuencias a nuestra vida. ¿Cuántas veces se destruyen matrimonios? ¿Cuántas veces se destruyen familias? ¿Cuántas veces destruyes familia, tu vida? Cuando un joven se dedica a la vida ligera, a la vida en pecado, ¿qué consecuencias tiene en su vida? Una situación verdaderamente terrible. Llega el momento en que ya no hay salvación, ¿verdad? ¿Y cuál es el destino de ese tipo de personas? El infierno. A veces quisiera uno suavización, ¿verdad? ¿Y cuál es el destino de ese tipo de personas?
el infierno. A veces quisiera uno suavizar las cosas, ¿verdad? Quisiera uno decir, bueno, es que pues hay un purgatorio, ¿no? Y bueno, tú y yo sabemos que eso no existe, ¿verdad? No existe en la palabra de Dios. Entonces, cuando vivimos una vida desenfrenada, una vida llena de vicios, de malos hábitos, deshonrando a nuestros padres, deshonrando a Dios, ¿qué es lo que trae como consecuencia? La perdición. Y es a donde nos quiere dejar destruidos el mundo y Satanás. Dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos agradarle al hombre, aun cuando vaya como consecuencia de desagradar a Dios. A veces preferimos agradar al hombre. Y mira qué tremendo, ¿no? Porque entonces estamos perdiendo lo más preciado, que es la salvación y la vida eterna. Y por eso dice más adelante, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ese es bien tremendo, ¿ah? Porque en una lógica, cuando aquí habla de sacerdote, se refiere pues a un judío, ¿ah? Entonces entiende que en una lógica ese sacerdote conocía principios de Dios, conocía la ley, aunque sabemos que la letra mata, más el espíritu vivifica, dice la palabra, pero conocía la ley y conocía que había que tener misericordia de este hombre que estaba ahí casi muerto. ¿Qué es lo que hizo? Dice la palabra. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Conociendo que había que tener misericordia de tus semejantes, pasó de largo. No le importó. Seguramente lo vio y dijo, bueno, pues no tiene caso, ¿ah? Si lo ayudo nadie se va a dar cuenta y si no le ayudo pues tampoco nadie se va a dar cuenta. Me evito de problemas, ¿verdad? Me evito de problemas, ¿sabes por qué? Porque no tenía un conocimiento verdadero de Dios. No valoraba el amor de Dios a su vida y por eso agarró y dijo, bueno, pues no pasa nada, yo me voy y no pasa nada. Y dice más adelante, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita también, conocedor de la palabra, servidor de Dios, también sabía que había que tener misericordia y sin embargo dicen que también pasó de largo. Sabía que había que tener misericordia y sin embargo dicen que también pasó de largo. Luego en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué era un samaritano? Un samaritano era alguien que aborrecía a los judíos y los judíos aborrecían a los samaritanos, ¿verdad? Había un odio, un desprecio verdadero entre samaritanos y judíos. La peor ofensa que le podían hacer a un judío era decirle samaritano. Eran detestados por los judíos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en este versículo 33? Dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él y fue movido a misericordia. O sea, los otros dos, que eran los lógicos que se tenían detenido a ayudarle, a auxiliarlo, no lo hicieron. Y sin embargo el samaritano, que era el menos lógico que lo ayudara, dice que viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es bien tremendo esto porque era el samaritano, era un hombre, porque habría que preguntarse por qué traía todo lo que utilizó, ¿verdad? Para auxiliar al hombre que se había caído, estaba casi muerto, ¿no? Porque dice que vendó sus heridas, traía vendas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al... ¿Qué pasó aquí? Este hombre traía
venía preparado y traía las vendas, el aceite y el vino. El aceite, si hacemos un poco de exegesis en el pasaje, nos vamos a dar cuenta que el aceite era muy preciado. Y el vino, pues también iba a ser un viaje, pues era algo que era necesario. Sin embargo, traía todo. Traía todo. Y podemos ver que de alguna manera es una figura del Espíritu Santo. ¿Va? El Espíritu Santo siempre está presto para vendar nuestras heridas, para sanarnos. Y el vino que refleja la sangre de nuestro Jesucristo que nos redimió. Entonces este hombre venía preparado. Y mira, entonces tuvo misericordia el samaritano de este hombre que había sido atacado, que había sido golpeado, de este hombre que había sido atacado, que había sido golpeado, que casi lo habían dejado muerto. Entonces dice más adelante, y poniendo en su cabalgadura, no solamente lo tomó y lo aventó a su cabalgadura y lo llevó a un lugar para que lo auxiliara, no. Primero él lo auxilió. Y luego dice que lo subió a la cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, llegó al mesón, no solamente lo dejó botado y pues ahí vean qué hacen con él, ¿no? No, le prestó atención. Le prestó atención, lo cuidó, lo vendó. Digo, ya lo había vendado, ¿verdad? Pero seguramente volvió a hacerle una curación, estuvo con él la noche. Toda esa noche dice que cuidó de él. Al otro día, al partir, este hombre todavía no solamente eso, dejó 2 denarios y los dio al mesón. Mira, y aquí viene una parte muy importante y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es muy tremendo esto, amigo hermano que me escuchas, porque de alguna manera nosotros podemos ver de manera metafórica cómo el Señor ya nos ha cuidado. El Señor ya nos ha vendado nuestras heridas. El Señor ya ha derramado su sangre para que pudiéramos ser perdonados. Y tenemos a su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a sus discípulos, me voy, pero dejo al gran consolador, que es el Espíritu Santo. Dice, me voy a preparar una morada para ustedes, pero les dejo al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese hombre hizo lo mismo. Pero mira qué tremendo, porque luego dice que dejó dinero, pagó la deuda. Y todavía dijo, y si hay algo que se gaste más, yo voy a regresar. En ningún momento se ve que los dueños del mesón dicen, pues, a ver, pruébame que vas a regresar, ¿no? Este hombre lo dijo con tanta seguridad, el samaritano lo dijo con tanta seguridad que ellos le creyeron. Y mira, esa es la promesa que el Señor nos ha hecho, que Él va a regresar. El Señor ya te sanó, ya te vendó, ya te sanó. Y ya nos dejó a su Espíritu Santo. Y te digo una cosa, Él nos prometió regresar y va a regresar por nosotros. Ya pagó la deuda. Ahora está la promesa de que Él va a regresar. Que es lo mismo que hizo este hombre, ¿verdad? Dice, otro día al partir sacó sus 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Había la promesa de que iba a regresar. Hay una promesa que tenemos que hacerla nuestra, hermano. Es una parte muy importante en nuestra vida como hijos de Dios. Saber, entender y aceptar y esperar la promesa del Señor, que Él va a regresar por nosotros, hermano. Ese es el amor que te tiene a ti y que me tiene a mí. Y ese es el amor que Él quiere que tengamos nosotros para nuestros semejantes. Porque es lo que nos está enseñando la palabra en esta parábola del buen samaritano. Nos está enseñando que debemos verdaderamente amar. Amar de esa manera. Es que ya no lo aguanto. No, hermano, no.
El Señor no hizo distinción. No hace acepción de personas el Señor. Para el Señor, tú eres importante. Para el Señor, todos somos importantes de manera particular, hermano. Mira, ese es el amor que nos tiene el Señor y es el amor que Él quiere que tengamos para nuestros semejantes, para el prójimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Pues estamos de regreso y vamos a retomar la lectura y vamos a ir al versículo 30, en donde dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Comentábamos antes del intermedio, decíamos que estos ladrones, estos salteadores que golpearon a este hombre y lo dejaron medio muerto, se refiere pues, de manera metafórica al mundo, pero también al diablo. Y es importante ver lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Vamos a ver, capítulo 10, versículo 10. Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice la palabra que entonces el ladrón, y refiriéndonos a estos ladrones salteadores que habla en la parábola que estamos estudiando, dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, y fue lo que le hicieron precisamente a este hombre. Y luego dice más adelante el versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es importante entender que tenemos que tener cuidado. El diablo, el mundo, son enemigos de nosotros que tratan de destruirnos, que tratan de llevarnos a la perdición. Y es importante que nosotros estemos alertas. A este hombre lo dejaron moribundo, sin esperanza, golpearon su alma en su interior. Exteriormente lo dejaron moribundo, decíamos, a merced de la muerte. Muerte física y pues no sabemos en la cuestión de la muerte espiritual, ¿verdad? No sabemos cómo estaba su vida espiritual de este hombre. Pero bueno, vamos a ver en Efesios 2:12. Dice la palabra: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando nosotros caminábamos sin conocer a Dios, cuando nosotros no le habíamos entregado nuestra vida a Jesucristo, dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? Sabemos que somos el pueblo místico de Dios. Y dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivíamos de esa manera. De esa manera, estos salteadores habían dejado casi muerto a este hombre. Y de esa manera nos puede dejar el diablo si nosotros no tenemos cuidado en nuestra comunión con Dios. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Viene este samaritano, rescata a este hombre, lo venda, lo cura, le pone aceite, le pone vino y lo sigue cuidando. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermano. Eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. No solamente vino un día y a través de un instrumento de Él o a través del método que Él quiso usar en tu vida o en mi vida, nos habló, lo entendimos y lo aceptamos. Y a veces siempre recalco que es de una manera soberbia decirlo, lo recibimos, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra de Dios que Él nos escogió a nosotros y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor ya tenía sus ojos puestos en ti y en mí.
y que a pesar de que pudo habernos dejado casi muertos el diablo, Él viene y nos rescata. Y tenemos ahora una nueva oportunidad. Nos venda, nos pone aceite, nos pone vino y de alguna manera nos sigue cuidando. Nos sigue cuidando. Dice que este hombre, el samaritano, lo llevó al mesón, lo cuidó y todavía dejó, ¿verdad? Dice que al dueño del mesón le dejó 2 denarios y la promesa de regresar y pagar cualquier otra cosa. Qué tremendo, ¿ah? Porque entonces vemos claramente que es el Señor el que hace la obra. Mira, vamos a ver otro versículo aquí, es en el 2, una vez más vamos a leer el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nosotros tenemos esa posibilidad, amigo hermano que me escuchas, y eso es lo que tenemos que valorar. Estábamos hablando en el programa pasado, qué importante es volver nuestra vista al Señor, volver la vista a la cruz, volver la vista a ese sacrificio tan grande, tan glorioso, que hizo por ti y por mí. Qué importante entonces es que nosotros verdaderamente entendamos ese amor. Si no lo entendemos, nosotros no vamos a poder cumplir ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que nosotros verdaderamente lo analicemos. Mira, vamos a regresar a la parábola y estábamos en el versículo 30. En el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ese sacerdote conocía la ley, conocía de alguna manera la palabra de Dios, lo mismo que el levita. En diferentes situaciones, a lo mejor en su función en el templo, pero de alguna manera los dos eran hombres aparentemente de Dios. Pero entonces, ¿dónde estaba la misericordia que ellos tuvieron que haber tenido? Y ¿sabes qué es tremendo? Porque dice la palabra que la misma misericordia que tengas tú para con los demás es la misma misericordia que va a tener Cristo contigo el día del juicio. Ese versículo, analizándolo, es tremendo. Y es muy importante que lo visualicemos y lo dimensionemos. Te voy a decir por qué. Dice que la misma misericordia que tengas para con los demás es la misma misericordia que va a tener Cristo para contigo el día del juicio. Mira de qué tamaño debe ser la misericordia. Pero ¿cómo vamos a tener esa misericordia? Entendiendo, aceptando y entendiendo el amor de Dios, dimensionándolo. Si no lo dimensionamos, no vamos a poder tener esa misericordia para con los demás y no estaríamos cumpliendo el mandamiento. Porque entonces dice, volvemos a repetir el versículo, dice, de 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Y el 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, también pasó de largo. Mira qué tremendo. Porque la pregunta sería, ¿cuántas veces hemos pasado de largo nosotros? Y a lo mejor no de esta manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces alguien te ha pedido ayuda y tú no lo has ayudado? Dice la palabra que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. También dice la palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. Si el Señor tuvo misericordia contigo un día, la pregunta es ¿por qué tú no tienes misericordia para con los demás? Y en muchas ocasiones lo vemos, hermano. Vemos que hay pues, algunos hermanos, ¿verdad?, que cumplen con todas las cosas de la ley, o aparentemente todas las cosas de la ley. Sabemos que la ley solamente la cumplió el Señor, ¿verdad? Y además ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero son varones o hombres que van a la iglesia, leen, aprenden, saben mucho de la Biblia, saben mucho de la Biblia,
enseñan, ocupan un cargo en la iglesia, y sin embargo, a veces no hay misericordia. A veces se abusa de la posición que tienes en una iglesia. Qué tremendo, ¿no? Porque dice la palabra que el Señor no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Y el que quiera ser mayor, hágase menos, ¿no? Digo, parafraseando la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces queremos servirnos de los hermanos. Y se nos olvida que nosotros estamos para servir a los hermanos. Y te estoy hablando de cosas de la iglesia, pero podemos hablar de las cosas seculares. ¿Qué tanto amor le muestras a la gente? Y mira, el amor se muestra en pequeñas cosas, ¿eh? El día de ayer iba yo manejando y venía yo con mi hija y veníamos y me paré, a pesar de que había un poco de tráfico, me paré para darle un paso a una persona. La persona muy amable me volteó y me extendió la mano para darme las gracias. Más adelante había un espacio reducido y el carro del sentido contrario venía y me paré y le di el paso y también me alzó la mano. Y mira, te digo una cosa, se sintió un ambiente tan agradable dentro de nosotros aquí en el carro, como que seguramente lo tuvieron ellos, ¿no? Pero todo lo que estábamos haciendo era un momento de cortesía, de atención, de educación, si tú quieres, pero yo creo que sobre todo de amor a Dios. Pero eso tarda uno en entenderlo, porque muchas veces cometemos otros errores. Tuve el acierto de hacerlo de esa manera, pero ¿cuántas veces he cometido errores, hermano? Y le pido perdón a Dios. Le pido perdón a Dios porque a veces me ha faltado amor hacia los demás. Y muchas veces ves la necesidad de alguien y no lo ayudas. Muchas veces hemos hecho lo que hizo este hombre del que habla el versículo 31. Dice que viéndolo pasó de largo. Y el levita también. ¿Cuántas veces hemos dejado a personas desamparadas? ¿Cuántas veces lo has hecho en tu vida? Y a veces a personas lejanas, pero a veces a personas desamparadas. ¿Cuántas veces lo has hecho en tu vida? Y a veces a personas lejanas, pero a veces a personas cercanas. Y pues sí, bueno, es que es su problema, ¿no? Hay un dicho en el mundo que cada quien se rasque como pueda, ¿verdad? Dice, de manera coloquial. O también hay otro que dice que jalan agua para su molino, ¿no? No, hermano, no, no puede ser eso. Un hijo de Dios no debe de hacer eso. Debemos esforzarnos. Yo le pido perdón a Dios, hermano. Yo le pido perdón a Dios y espero que tú seas honesto. Y que también le pidas perdón a Dios. Porque muchas veces nos ha faltado amor para nuestros semejantes. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero si no amamos a nuestros semejantes, estamos siendo mentirosos. Dice la palabra de Dios, el que me ama obedece mis mandamientos. Pues no podemos ser indolentes, no podemos ser insensibles al dolor. Mira, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos que verdaderamente se evidencia tu amor. Decíamos y hemos estudiado que el mejor antídoto para el miedo, para el temor, la angustia, la depresión, la tristeza, la angustia, pues es el amor. El amor que expresas y el amor que te expresen. Y cuando estás en un lugar donde hay amor, pues hay problemas seguramente, hay situaciones, pero ese amor que te dan los demás o que tú das, eso te hace ser más fuerte. Estamos viviendo una situación muy difícil. Nosotros tenemos la certeza
la firme convicción de que el Señor nos ama y que está con nosotros y que todo está bajo su autoridad. Y lo que único que tenemos que tener es paciencia y fe. Pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces no nos ayudamos, hermano. A veces te estás preocupando por ti y no te preocupas por el que está pasando, qué le está pasando a otro, ¿no? Tenemos que ser sensibles. Hace tiempo estaba yo leyendo, muchas veces leo algunas cosas que no sé ni dónde las leo, pero estaba leyendo respecto a la diferencia entre el infierno y el cielo, ¿verdad? Pues de manera metafórica el escritor estaba enseñando. Y cuando explica qué era el infierno y el cielo, ¿verdad? Pues de manera metafórica el escritor estaba enseñando. Y cuando explica cómo era el infierno, explica que era una mesa llena de alimentos y grandes manjares. Y que los que sentaban eran enanitos con manitas cortas, ¿no? Que en eso se convertía el que llegaba al infierno, ¿va? Y entonces, cuando ellos querían comer, pues no alcanzaban, porque las manitas eran muy cortas. No podían tomar los alimentos y llevárselos a la boca. Entonces, pues imagínate qué sufrimiento, tener mucha hambre, tener grandes manjares en la mesa y no podértelo llevar a la boca. ¿Por qué? Porque las manitas eran muy cortas. Estaban juntos, pero no podían porque las manitas eran muy cortas. Y luego la pregunta, entonces, ¿cómo era el cielo? Y dice, pues son los mismos que estaban. La diferencia es que uno agarraba con su manita corta el alimento y se lo daba al de al lado. Y así. Entonces todos tuvieron oportunidad de comer los manjares que había. ¿Por qué? Porque se ayudaban entre ellos. Porque se amaban y se preocupaban por el de al lado. El del lado derecho, el que estaba sentado le ayudaba al del lado derecho y de la izquierda le ayudaba a la de la derecha y así hasta que todos comían. Entonces me llamó la atención porque efectivamente eran las mismas personas pero con diferente actitud. Aquí nomás sería ver en dónde estamos, ¿verdad? Si realmente nos estamos ayudando. Si realmente hay ayuda de unos a otros o no te importa el que le está pasando a tu hermano. Porque la palabra de Dios dice, no haya mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida de unos a otros o no te importa el que le está pasando a tu hermano. Porque la palabra de Dios dice, no haya mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida que amemos a los hermanos. Pero amar no es nada más decir te amo, ¿no? Sino es demostrarlo. A veces ni es necesario decirlo con que lo demuestres. Y la pregunta sería, ¿cómo nos estamos comportando en este tiempo? ¿Te has preocupado por tu hermano? ¿Te has preocupado por, no sé, ahorita viene a mi mente, por ejemplo, por tus líderes, ¿no? Por tus pastores, ¿cómo están? Por los ministros, no sé, por los hermanos ujieres que te reciben cada semana. Verdaderamente, has estado al pendiente de lo que puedes, lógicamente dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque nadie puede hacer lo que no está en sus manos. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tienes que invertirle para orar por ellos? Porque una cosa es hablar de cosas materiales, esa es una situación. Y que si está en tus posibilidades hacerlo. Pero el apoyo espiritual, el estar al pendiente, el estar orando por un hermano, todo eso tiene que ver con el amor. Porque te digo una cosa, muchas veces podemos caer en lo que hizo el sacerdote y el levita, pasar de largo. Ahora, aquí nace el amor por las almas perdidas.
Porque ¿cuánto has estado compartiendo el Evangelio? ¿Cuánto has cumplido compartiendo el Evangelio? ¿Cuánto has cumplido la gran comisión que nos encomendó el Señor? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y a quiénes? A los que están muertos, a los espiritualmente, que tú vas y les das una palabra de Dios, les das el plan de salvación y aquellos son rescatados y levantados. ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo siempre pienso que el motivo de nuestra oración en la mañana, cuando hacemos nuestro devocional, sería, Señor, permíteme que por lo menos una, dos, tres o cuatro, lo que alcance tu fe, pueda compartir desde la palabra, Señor. Permíteme ser instrumento tuyo para traer esas almas a tus pies. Pero ¿cuántas veces pudiendo hablar de Dios no lo hacemos? O a veces hasta lo negamos, ¿verdad? Dice más adelante la palabra, pero un samaritano que iba de camino. Pero ¿cuántas veces pudiendo hablar de Dios no lo hacemos? O a veces hasta lo negamos, ¿verdad? Dice más adelante la palabra, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Todo eso, hermano, lo hizo el Señor por ti y por mí. ¿No vio? Hermano, si nos viera con otros ojos terrenales, nunca se hubiera acercado a nosotros, hermano, el Señor. El Señor no hace excepción de personas, hermano. Nos sacó de lo más bajo, algunos de lo más bajo, algunos, no sé, cada quien tiene su historia. Tú sabes tu historia. Muchas veces somos golpeadores con aquella gente que no conoce de Dios. Pues en ese lugar estábamos tú y yo algún día. Tenemos que tener amor por las almas. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Y si hemos entendido y dimensionado el amor de Dios, esto se va a dar como una consecuencia, que amemos al prójimo y se cumpla lo que dice la palabra en el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente entendiendo el amor de Dios podemos lograr esto, hermano, amar al prójimo. Y si no lo estás haciendo, no lo estoy haciendo, deberemos de pedirle perdón a Dios, ministrar nuestra alma, pedirle auxilio al Espíritu Santo y hacerlo, hermano. Decirle auxilio al Espíritu Santo y hacerlo, hermano. Hacerlo. Para no estar en la posición ni del sacerdote ni del levita, sino estar en la posición del samaritano. De tener sensibilidad. Así como el Señor fue y nos rescató, así nosotros tenemos que tomar ese lugar. Darle gracias a Dios porque nos da esa oportunidad. Mira, como nos queda poco tiempo, vamos a terminar nuevamente la lectura. Y dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay una promesa del Señor que va a regresar. Y esa es una esperanza que nosotros tenemos, hermano. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ese es el mandato que nos da el Señor, hermano. Ese es el mandato. Ama a tu prójimo. Pero verdaderamente ámalo, hermano. Tú podrás decir, no, pues yo no tengo, yo estoy más necesitado que todos. No, hermano, no. Te aseguro que tienes algo que dar. Siempre tenemos algo que dar. Siempre. Y te aseguro que si no tienes nada que dar material, la oración es lo más grandioso que tú puedes dar también. Interceder por otros. Interceder por aquellos que tienen necesidad, hermano. Estar al pendiente. Traerlo a tu mente, orar por ellos. Y si está en tu mano, ayudar, hermano. Ayudar. Para eso Dios te bendice. A veces te puedes preguntar, ¿y para qué Dios me dio esto, no? Para bendecir a otros. Dios no hace nada a despropósito.
A veces tú necesitas 20,000, ¿va? Y te 30,000. La pregunta sería, ¿para qué quieres 10,000? Para comprar otra cosa, ¿va? No, hermano, para bendecir. Somos canal de bendición también. Ahora, si tú estás del otro lado, no te preocupes. Dios va a utilizar a alguien para que tú seas bendecido. Y cuando menos piensas, hermano, y de donde menos piensa, viene la provisión. Dicen en mi pueblo, de donde menos piensas, salta la liebre, ¿verdad? Es hermoso cómo actúa el Señor, hermano. Cuando tú crees que ya no tienes nada, viene alguien y te dice, mira, de parte de Dios. Toma, de parte de Dios. Y tan es bendición ir y decir, toma, de parte de Dios, como es bendición decir, gracias, gracias, hermano, lo recibo, porque viene del Señor. Amén. Bueno, solamente queda darle gracias al Señor por ese hermoso tiempo que nos dio. Esperamos que algo de lo que platicamos pueda razón. Y bueno, solamente pedirle a nuestro Señor que siga bendiciendo la vida de cada uno de los que nos escuchan, a sus familias, y que sigamos enfrentando esta situación complicada, hermanos, con la valentía que nos da el amor que recibimos de parte de Dios. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.